que conocía el carbonilo de níquel, que es un metal. Sabía que podía causar síntomas similares, daño pulmonar, fiebre alta, y mencionó la posibilidad. Era otro metal que no se había probado y que debió probarse. Larry Almond es un excelente reportero de temas de salud. Escribió una serie de artículos sobre el carbonilo de níquel y ahora el CDC acepta el diagnóstico. Son historias dolorosas de leer. Cuando el centro de control estudia las muestras de la autopsia, los resultados parecen confirmar la teoría de Allman. Encuentran rastros del veneno carbonilo de níquel, pero hay otro giro inesperado. Resultó que usaron utensilios ya contaminados con metal. Por lo tanto, los resultados fueron factor de la contaminación y en consecuencia sin valor. La prensa se ensaña en el error. Doctor Fraser. Si no pueden siquiera tomar las precauciones debidas en las pruebas, ¿qué posibilidad tienen de resolver uno de los mayores misterios médicos del siglo XX? Es el final de la segunda semana y Fraser y su equipo necesitan desesperadamente un descubrimiento. Si la enfermedad no se propagó de persona a persona ni provino de nada que las víctimas comieron o bebieron, alguna otra cosa tuvo que transmitirla. Había un agente infeccioso nuevo que se propagaba por el aire en el Bellevue Stratford y en sus alrededores. ¿Podría el asesino estar en el sistema de aire acondicionado? Con tubos y respiraderos por todo el hotel, sería un medio de transporte eficiente y penetrante para un agente de enfermedad. El equipo de investigadores toma muestras del sistema, pero la suerte no está de su parte. Antes de nuestra investigación, limpiaron el sistema de aire acondicionado después de la convención con un limpiador que resultó ser muy eficaz. Una limpieza de rutina del sistema de aire acondicionado antes de la llegada del Dr. Fraser y su equipo significa que no encuentran nada. Cualquier indicio del asesino desapareció. No hay rastros. Fraser toma la decisión de suspender la investigación sobre el terreno. Al final de 3 semanas no había estudios adicionales que conociéramos para hacer en Filadelfia. Dimos entonces por terminada la investigación y devolvimos a los funcionarios EIS a sus lugares de origen. Supimos que cumplimos con el deber, que hicimos lo que teníamos que hacer, pero no concluimos nada. Todavía había trabajo por hacer en el laboratorio, pero necesitábamos nuevas ideas para proseguir con la investigación. El centro de control gastó cerca de 70.000 horas hombre en el caso. Con la investigación sobre el terreno terminada, todas las esperanzas están puestas en los científicos del laboratorio. Ellos siguen trabajando en las muestras recolectadas en Pensilvania. Las críticas aumentan. David Senser está decidido a menguar las expectativas del público. Hay una posibilidad remota de que nunca sepamos la causa de esto. Aunque creo que sí la sabremos, porque hay momentos en los cuales las enfermedades nos desconciertan a todos. Las víctimas del asesino, que la prensa llama enfermedad de los legionarios, ascienden a 29. Como no hay explicación científica, la gente busca a alguien a quien culpar. La atención se concentra sobre los legionarios. Henrietta y los demás familiares son estigmatizados y rechazados. Hola, Joan. Cuando regresé a trabajar, el jefe me abordó y me dijo, no te queremos más aquí. No sabemos de qué murió tu esposo y puede ser portadora de algo, un germen o alguna cosa. De todos modos, ahuyentarías los negocios. Me sentí muy mal de la forma como me trataba. Los legionarios y sus familias no son las únicas víctimas de este asesino. Sin los investigadores de Leys, el Bellevue Stratford está vacío y financieramente deteriorado. El asesino desapareció y el gerente de Relaciones Públicas, Nelson Feldman, trata de persuadir a la gente para que regrese al hotel y a Filadelfia, pero pronto descubrirá que la ciudad adquirió una terrible reputación.
Estaba en una recepción y me presentaron a una señora diciendo que yo era de Filadelfia. Me miró y me dijo, ¿cómo se atreve a venir a Chicago a traer esa enfermedad? Dio la vuelta y se fue. En ese momento supe que las personas que no eran de Filadelfia creían que había una plaga en Filadelfia. Desde el comienzo de la crisis, el hotel pierde $10,000 diarios. No obstante los esfuerzos de Nelson, el hotel se ve obligado a cerrar, debilitado por las deudas y la reputación arruinada. No es solo el hotel. De pronto los taxistas no cobraban carreras. Los restaurantes y el hotel vecino no tenían clientes. La ciudad dependía del turismo y de las convenciones para subsistir. Y en ese momento todo se había acabado. Las consecuencias para Filadelfia son devastadoras. Cuando el hotel se cerró en noviembre de 1976, Filadelfia había perdido $60 millones. Este es un informe especial de Noticias CBS en Washington. Con ustedes nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Phil Jones. Tenemos suerte de estar aquí en el salón de prensa de la Casa Blanca, en donde nos informan que el presidente Ford dará una declaración en pocos minutos. Noviembre, 3 meses después del comienzo de la epidemia. Las elecciones presidenciales ya pasaron. El candidato demócrata Jimmy Carter venció a Ford. Son las primeras elecciones después del Watergate. Todos los presidentes hacia abajo se cuidan, prometiendo solucionar cualquier ineptitud del gobierno. El Centro de Control como agencia gubernamental está en la línea de fuego. Hay protestas públicas por su fracaso en descubrir el asesino misterioso. Inmediatamente antes del Día de Acción de Gracias se convoca una audiencia del Congreso para investigar la forma como se manejó el caso. El encargado es el congresista Murphy, el crítico más severo. Seguía con su misma insistencia. ¿Por qué no es esta una guerra química biológica? ¿Por qué no habíamos investigado esto o aquello? Fue una audiencia muy desagradable en la cual dejó en claro que el CDC falló en su investigación. Pasamos mucho tiempo oyendo cómo nos atacaba. Una de las cosas más difíciles de decir para una persona es no sé. Y fue algo que tuvimos que decir muchas veces en esa época. Es difícil. Los 2 días aquí en Filadelfia indicaron claramente que había una completa falta de comunicación y coordinación entre el CDC a nivel federal, el comisionado médico estatal a nivel estatal y el comisionado municipal a nivel municipal. Generalmente vemos que los congresistas son seres humanos decentes, pero este fue un día muy horrible. Bajo extrema presión, el Centro de Control redobla esfuerzos para solucionar este caso de una vez por todas. Es una lucha por salvar su reputación. 5º mes después de que empezó la epidemia y el número de víctimas fatales está en 29. La Navidad se avecina y empiezan las fiestas. Mientras la gente ríe y bromea, la sensación de fracaso persiste en su mente. Recuerdo haber ido a una fiesta de Navidad. Un hombre que estaba allá preguntaba sobre la investigación de la enfermedad de los legionarios. Hacía muchas preguntas, más de las que yo podía contestarle. Yo no estaba seguro qué pretendía él con eso, pero finalmente se alejó un poco decepcionado. Dijo, en realidad no entiendo, podemos enviar gente a la luna, pero no podemos descifrar esto. El Dr. Joe no olvida estas palabras y durante los días festivos va a la oficina. La bacteria aislada que vio en los portaobjetos de fiebre Q que preparó hace 3 meses ronda en su mente. Y de pronto me encuentro con un portaobjeto en el cual no vi una sola bacteria. Vi un grupo de bacterias agrupadas. Y me dije, hay algo extraño en esto. Joe empieza a entender que las extrañas bacterias en forma de bastón que vio en agosto deben ser significativas. En ese momento fueron descartadas como contaminante. Ahora se da cuenta que podría ser el asesino. Había relativamente pocas bacterias presentes en las primeras pruebas.
La razón podría ser porque usó antibióticos para eliminar los contaminantes. Cuando Joe hace las pruebas de nuevo, sin antibióticos, las muestras salen atestadas de las misteriosas bacterias. Mi interés empezó a aumentar y me preguntaba si había encontrado algo. No me atreví a pensar en un hallazgo, pero existía una forma de averiguarlo. Si esta bacteria es el asesino, habrá dejado un rastro delator en los cuerpos de las víctimas, así como un asesino deja indicios. Los anticuerpos, nuestra defensa natural contra la enfermedad, son este rastro. Hicimos la prueba y miramos bajo el microscopio. Era tarde en la noche, y de pronto se iluminaron unos puntos con la fluorescencia verde amarillosa que indica una prueba positiva. Entonces pensé, creo que tengo algo importante. Si este es el asesino, la misma evidencia estará en todas las muestras. Joe regresa a las muestras tomadas de los cuerpos de las víctimas en busca de anticuerpos. Están presentes en todas. La evidencia de los anticuerpos es la prueba que Joe necesita. Finalmente encontró al asesino, una bacteria agresiva y letal. La llama Legionella pneumophila. Legionella por los legionarios que murieron, y pneumófila, que significa amante de los pulmones. Desde Washington, las noticias de la noche de CBS con Walter Cronkite. Los funcionarios federales de salubridad creen que encontraron la causa de la enfermedad de los legionarios. A finales de la semana pasada, el Dr. Matt Day, investigador del laboratorio del Dr. Schiffer, aisló una bacteria u organismo muy similar, positivamente relacionado con la enfermedad de los legionarios. Mientras la prensa mundial se apresura a incluir la historia en las primeras páginas, en el centro de control hay intranquilidad. El descubrimiento de esta nueva enfermedad revela un vacío alarmante en el conocimiento científico. Hasta ahora los científicos creían que todas las enfermedades infecciosas se habían descubierto. Estaban equivocados. Temiendo que el nuevo asesino aparezca otra vez en cualquier momento, empieza una nueva carrera para saber lo que hace, dónde vive y, lo más importante, cómo se cura la enfermedad que produce. Durante meses, el centro de control hace asombrosos descubrimientos. Se encuentran en el agua, en los abastecimientos de agua dulce. Si vamos a cualquier lugar y analizamos un abastecimiento de agua dulce, es muy probable que encontremos Legionella. Cuando tomamos una ducha o vemos una fuente, lo más posible es que tengan Legionella. A niveles bajos en la naturaleza, la Legionella es inofensiva, pero el hombre la hizo letal. Cuando la bacteria se multiplica en agua tibia estancada, en edificios tales como hoteles, hospitales y oficinas, estos lugares se convierten en trampas mortales. En los complejos sistemas de tuberías y rincones calientes y oscuros, la bacteria prospera y se multiplica. Pasa desapercibida, surge del sistema en partículas de agua letales. Si una persona respira esas partículas de agua, la bacteria asesina busca el calor de los pulmones, multiplicándose, invadiendo y apoderándose de los glóbulos blancos de la sangre, diseñados para protegernos. La infección es rápida. En pocos días la bacteria causa fiebre, diarrea y dolores musculares. Si no se trata, los pulmones se llenan de líquido infectado, los órganos fallan y la víctima muere. Cualquiera puede contraer la enfermedad de los legionarios, pero tiene víctimas preferidas: los fumadores, los individuos con sistema inmunológico débil y las personas mayores son vulnerables al asesino. Ahora existen exámenes sencillos para detectar la enfermedad y antibióticos fuertes que atacan las células infectadas y pueden curar todo, menos los casos extremos. La enfermedad de los legionarios puede confundirse fácilmente con neumonía o influenza. Por lo tanto, a menudo los médicos no ordenan los exámenes. Si no diagnostican la enfermedad, no la pueden tratar. Por lo tanto, miles de personas siguen muriendo sin saber siquiera qué les dio. El descubrimiento de la enfermedad de los legionarios abre nuevas y aterradoras posibilidades. Los científicos entienden que no es la única enfermedad nueva. Hay muchas desconocidas esperando el momento propicio para atacar.
Desde 1977 se descubrieron por lo menos 30 enfermedades nuevas y siguen surgiendo todo el tiempo. La enfermedad de los legionarios probó que el mundo debe estar constantemente vigilante. Fue la primera de las que llamamos infecciones emergentes que se convirtió en importante fuente de investigación y apoyo, llevando al descubrimiento de la bacteria E. coli 0157 y a las investigaciones del SARS y del ébola.